La teoría sistémica. Esta teoría parte de la teoría general de los sistemas, la cual nos dice que los sistemas no son más que el conjunto de partes que se encuentran interrelacionadas y trabajan juntas para la función de un propósito o un objetivo en común, como por ejemplo el cuerpo humano. El cuerpo humano es un sistema compuesto por órganos, los cuales trabajan en conjunto para su favorable funcionamiento. Acá nos podemos centrar en sus niveles de complejidad, como lo son el suprasistema y el subsistema. El suprasistema se denomina como el medio que rodea al sistema, y el subsistema es cada componente individual como tal que conforma el sistema. Esto se puede evidenciar en el ejemplo del cuerpo humano, ya que si durante el funcionamiento alguno de sus órganos deja de funcionar correctamente, en este será enfocado toda la atención y se será tomado en cuenta como un solo sistema. Estas teorías son aplicables a todo tipo de conjuntos y se encuentran muy ligadas a la base de la psicología, ya que esto trata en el intercambio de un servicio para un objetivo. Cualquier conjunto de personas en la sociedad aplica esto, como también las personas se suelen manejar a base de oferta y demanda. Esto quiere decir que dependiendo de lo recibido, las personas van a prestar sus servicios y no trabajan en base a las necesidades del medio, como lo hacen los sistemas. Buenas tardes, mi nombre es Brailín Jiménez y les voy a exponer sobre lo que es el pensamiento sistémico. A continuación se estarán viendo 3 definiciones de lo que es el pensamiento sistémico. Antes de esto es primero conocer qué podemos entender nosotros como sistema. Podemos entender como sistema que es todo organismo conjunto de partes organizadas con número de subsistemas o componentes en interacción. Como primera definición podemos decir que el pensamiento sistémico es un marco conceptual, un nuevo contexto que se ha estado desarrollando desde los últimos 70 años, que facilita la claridad y modificación de patrones. Muy bien, ahora como número 1 encontramos que el pensamiento sistémico es la quinta disciplina, el cual es la disciplina que integra las demás disciplinas. El pensamiento sistémico integrador es el que logra que el todo sea más que la suma de las partes. Como número 2 encontramos que el pensamiento sistémico basado en la psicología lo podemos encontrar desde la psicología, que es el fundamento del concepto de la Gestalt, un todo irreductible que es el aspecto clave de la percepción. También podemos encontrar el pensamiento sistémico en lo que es la psicología cognitiva con el concepto de cognición como proceso mental, es decir, el pensamiento sistémico va desde la psicología conductual, psicología de la Gestalt y la psicología cognitiva. Ahora vamos a explicar un poco sobre lo que es cómo va este pensamiento con la psicología de la Gestalt. La Gestalt está relacionada con una visión holística, es decir, vemos a la persona como un todo. Ahora cabe destacar que esta corriente se aleja de la metáfora del funcionamiento de la psique humana, como si fuese un ordenador. La teoría sistemática asemeja su funcionamiento a un ser vivo y por ello empezamos a hablar de procesos, de homeostasis, entre otras. La aplicación sistémica en la psicología tiene varias escuelas con diferentes enfoques, pero todos ellos trabajan el componente relacional y la interacción a la adaptación al contexto, teniendo en cuenta el ciclo de la vida y las diferentes generacionales. La escuela de Palo Alto genera una tremenda aportación relativa a la comunicación y el entendimiento del lenguaje que se traslada al campo relacional. Por ejemplo, Virginia en sus culturas es una precursora del trabajo sistémico. Estas terapias también tienen divergencia. La Gestalt en su origen trabaja la conciencia individual y su desarrollo, incluyendo los parámetros relacionales. El enfoque sistémico introduce la observación del sistema, es decir, las interrelaciones de todos los miembros, y se pregunta cuál es la utilidad de este término. Ahora sí, podemos encontrar en el número 3 que el pensamiento sistémico es la actitud del ser humano que se basa en la percepción del mundo real en términos de totalidades para su análisis, comprensión y accionar. El pensamiento sistémico se caracteriza en decir que el todo puede ser más, menos o igual que la suma de las partes. Es decir, el pensamiento sistémico no trabaja con una sola parte, o sea, el pensamiento sistémico no es una sola área. El pensamiento sistémico es el que engloba cada una de las áreas, es decir, es un sistema, ya sea formado por diferentes estructuras que al unirse
tienen una finalidad, como lo es en este caso. Encontramos como criterio psicológico del pensamiento sistémico dos. En la primera podemos encontrar desde lo micro a lo macro. Como número 1 tenemos que las propiedades esenciales pertenecen al conjunto, ninguna de las partes las tiene por sí sola, es decir, cada una de las partes complementa a la otra. 2. La atención ha de ser focalizada en distintos niveles del sistema, lo micro y lo macro, lo sub y lo super. Es decir, la atención de este pensamiento debe ir desde lo menos importante hasta lo más importante. Como número 3 tenemos que es un tipo de pensamiento medioambiental. Como número 4 encontramos una parte es un patrón en una inseparable red de relaciones. 5. El conocimiento se teje en una amplia red, es decir, es un conjunto de conocimientos. Según Gregory Bateson, son 6 los criterios básicos que definen el proceso mental de este pensamiento. Como número 1 tenemos, una mente es un agregado de partes o componentes interactuantes, es decir, una mente es un conjunto de partes que se unen. Como número 2 tenemos, la interacción entre las partes de la mente es desencadenada por la diferencia. 3. El proceso mental requiere energía colateral. El proceso mental requiere cadenas circulares de determinación. Como también encontramos la descripción y clasificación de estos procesos de transformación revela una jerarquía de prototipos lógicos. Es importante conocer que el pensamiento sistémico lo podemos encontrar en diferentes áreas, como lo es la psicología, en la terapia de la Gestalt, como también la encontramos en la psicología cognitiva, en la psicología conductual, como también está en la filosofía. A continuación se presenta lo que es un ejemplo de un pensamiento sistémico. Mi responsabilidad como docente es formar al alumno desarrollando conocimientos, habilidades, actitudes y valores para servir a la sociedad en un marco de desarrollo sostenible, porque este es un ejemplo del pensamiento sistémico. Es sencillo, este ejemplo va desde lo micro a lo macro. Ahora sí, porque el docente tiene como trabajo, su rol es formar al alumno, ¿verdad? De esta manera, tiene que desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes y valores, es decir, desde lo micro a lo macro. Esto es un pensamiento sistémico, un pensamiento que piensa en cada una de las partes. Sería muy diferente que un profesor diga, mi rol como profesor es enseñar al alumno a sumar y a restar y quedarse allí. Eso no sería un pensamiento sistémico. Un pensamiento sistémico es el que engloba cada una de las partes y piensa como en una totalidad, como lo es en este ejemplo. Un ejemplo también de lo que es el pensamiento sistémico es como el águila. El águila es un ave que, él está en lo más alto y desde allí él está pensando dónde está la comida, en qué momento llegar, bajar y en qué momento subir. Por eso es que son aves súper hábiles. El águila piensa, maquina, de una vez piensa en cada una de las partes. Esto lo podemos relacionar con lo que es el pensamiento sistémico. Como también en la siguiente imagen también podemos ver un ejemplo del pensamiento sistémico, en donde se ven dos personas que observan a un gato. Una persona observa al gato como una mascota cariñosa que puede brindar amor. Desde la otra perspectiva, la otra persona observa al gato en la suma de su totalidad, como que puede ser un gato que puede comerse a los ratones, es decir, piensa más allá de lo que puede ver. El pensamiento sistémico es muy importante, ya que enseña al ser humano a pensar en cada una de las partes, como lo habla en lo que es la psicología de la Gestalt, que es una psicología que es muy importante. Y allí también nos explican que, esta terapia va basada en este pensamiento, ya que la teoría de la Gestalt ve como un todo, trabaja con una visión holística, que es decir, que vemos a la persona como un todo.
Es por eso que este pensamiento sistémico es de gran importancia, tanto en lo que es la psicología conductual, psicología cognitiva y lo que es la psicología de la Gestalt. El pensamiento sistémico en lo que es la psicología conductual nos ayuda mucho en lo que es la conducta, como sería en el niño. Los niños a corta edad no tienen un pensamiento sistémico muy desarrollado. Esto lo van desarrollando a medida del tiempo, a medida que pueden tener razonamiento, lógica, que son responsables de sus propios actos. Un niño, al ver una olla caliente, él no va a tener el pensamiento sistémico de pensar en cada una de las partes de que el agua está caliente, si meto el dedo me voy a quemar, cuánto tiempo estuvo el agua en la cocina. No, el niño solamente va, mete el dedo en el agua caliente y luego que él se quema, es que podemos decir que él puede como que medio comenzar a crear un pensamiento sistémico, comenzar y a unir las partes, el por qué me quema el dedo, porque el agua estaba caliente, porque el agua estaba en la cocina, porque estaba encendida. Eso puede ser un pensamiento sistémico, es decir, el conjunto de cada una de las partes. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Mi nombre es Braylin Jiménez. Teoría del aprendizaje según Edward Tolman. Tolman fue un psicólogo estadounidense que hizo importantes contribuciones a los estudios de aprendizaje y motivación. Considerado hoy en día un conductista cognitivo, desarrolló su propio conductismo nivelándose la talla de Watson. Después de su primer año como estudiante graduado, se fue a estudiar para su examen de doctorado en Alemania. Fue allí en Alemania donde fue introducido en la psicología gestal a través de las enseñanzas y lecturas. Se le llama teoría de signos gestal o de expectancia debido a que muestra una concepción sistemática de la conducta, donde establece que la conducta depende de una diversidad de factores que son independientes entre sí, tales como la genética, la maduración y los estímulos ambientales que influyen en él. Podemos tener en cuenta que las teorías de estímulo-respuesta implica que el organismo, incitado a lo largo de un camino por estímulos internos y externos, aprendan la secuencia de movimientos correctos. Tolman mencionaba que los hombres y los animales actúan principalmente a metas propuestas para así llegar a un fin determinado y satisfactorio para el individuo. Primera postura cognitiva. Las primeras posturas cognitivas era esa inspiración en el conductismo, que se ocupaban de la respuesta a los estímulos en diversas condiciones ambientales. Discrepaban en la creencia de que el aprendizaje era el fortalecimiento de respuesta en presencia de estímulos, tales como conducta molar, aprendizaje de expectativas, mapas cognitivos y aprendizajes latentes. La conducta molar era una larga secuela de comportamientos orientados a un objetivo. El aprendizaje de expectativa determinaba lo cognoscitivo inmanentemente suscitado por el estímulo actualmente presente. El mapa cognoscitivo son expectativas de que acciones son precisas para lograr sus fines. Aprendizajes latentes ocurre en ausencia de una meta o de un esfuerzo.